Hola, la actividad va a consistir más o menos en lo siguiente. Yo voy a buscar una oferta de un ordenador en una tienda, por ejemplo esta de aquí, y os voy a decir por este precio necesito un ordenador que tenga esta CPU, un Intel Core i5 6400, esta tarjeta gráfica, un disco de 1 TB, 8 GB de RAM, la configuración que sea. ¿Vale? Y vosotros vais a ir entonces al configurador de PCs, a la página que habíamos visto antes, y aquí vamos a intentar ensamblar un ordenador con todas las características que os he pedido, a ver cómo podemos ajustar el precio. Lo primero que tendríamos que hacer entonces sería, ya habíamos visto, buscar la configuración base, es decir, iríamos a la CPU y diríamos, tiene este tipo de zócalo socket. Por ejemplo, imaginemos que es el 1151. Vale, pues ahora, en función de eso, yo voy a elegir el resto de componentes. ¿Veis que aquí ya por defecto me selecciona un procesador y una placa base? Me lo recomienda en función de precio o lo que sea, pero yo de momento los voy a quitar y los voy a elegir yo mismo. Desde procesador o placa base o cualquiera de los otros componentes puedo elegir el que a mí me interese y añadirlo a mi configuración. Imaginemos que la CPU, no me acuerdo cuál era, vamos a suponer que es por ejemplo esta, le damos a añadir y me la añade aquí a mi carrito de compra. Otra cosa interesante que puedo hacer es en cada componente pinchar aquí en el enlace e ir a sus características. Vale, este de aquí es la CPU, cuesta 331 euros, es muy cara, pero también supongo que será muy buena, depende para qué lo necesitemos. Aquí tenemos más fotos y aquí las características e incluso opiniones de clientes que nos pueden decir si es buena, si no es tan buena o lo que sea. Una cosa interesante puede ser compararlo con la web oficial de Intel. Si buscamos ese mismo procesador, aquí nos va a sacar unas características mucho más detalladas de esa CPU. ¿Vale? Vemos el precio, que es más o menos el que tiene el que habíamos buscado, y eso sería para la CPU. ¿Vale? En cualquier momento yo puedo quitarla de aquí y seleccionar otra distinta. ¿Vale? Todas ellas son compatibles con este tipo de zócalo. ¿Vale? Lo siguiente sería la placa base. Cuando elegimos la placa base hay una cosa que es importante, una característica, que es lo que se llama el factor de forma. Tengo aquí una fotografía en la que vienen los distintos factores de forma. Son los tamaños que tienen las placas. ¿Vale? Los más normales para PC de sobremesa suelen ser el ATX y el micro ATX, estos dos de aquí. Y lo que ocurre es que en función del factor de forma o del tamaño, pues lógicamente el tamaño del ordenador final va a ser más grande o más pequeño, dependerá de si necesitamos espacio o no, pero también hay que tener en cuenta que cuanto más grandes son las placas, más slots o ranuras de expansión va a tener, también más ranuras de memoria. Esta, por ejemplo, que es micro ATX, tiene entre 2 y 4 slots de RAM, esta tiene siempre 4 de RAM. Las más pequeñas mini ITX solamente tienen 2. Esta, por ejemplo, tiene solamente 2 slots de expansión, mientras que esta tiene entre 2 y 4. Esta tiene entre 4 y 8 puertos SATA para conectar discos duros o DVDs, etc. Esta tiene más, tiene 6 y 12. Y bueno, ya si nos vamos al tamaño ATX, pues más todavía. ¿Vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. Bien, pues entonces en función de mis necesidades, de si es el tamaño o las slots de expansión lo que más me importa, pues elegiré una u otra. Yo si quiero voy a ver primero las características de esta que está aquí en promoción. Vale, por 139 euros, la pone muy bien, es cara también. Y yo si veo aquí las características, bueno, me dice que es compatible con el 1151, etcétera, etcétera. Los tipos de conectores que lleva, puertos de expansión, y aquí me dice que tiene un factor de forma ATX, ¿vale? Es decir, sería esta más grande de aquí. También podemos buscar, veis que hay diferencia de precios considerables. Esta que vale 56 euros, si vemos las características, pues si vamos más abajo, veremos que esta es micro ATX, es decir, el factor de forma es este de aquí más pequeño, menos puertos de slots de expansión y ranuras de memoria, pero también el tamaño es más pequeño y va a ser más reducido mi PC, es decir, que me ocuparía menos espacio.
Después de la placa base, por cierto, con los que tienen una estrella, el otro día me equivoqué, os dije que eran esenciales y no es eso, es que hay que leer aquí la información. Pues se incluyen materiales necesarios para montaje, es decir, te incluyen los discos, las bridas de sujeción, los tornillos, la pasta térmica si es la CPU o lo que sea. ¿Vale? La memoria RAM. También tendré que fijarme en qué es lo que quiero, qué es lo que necesito. Aquí algunos me los venden dos módulos de 4 GB que hacen en total 8 GB, o puedo comprar un módulo, solo un módulo de 8 GB, es decir, la cantidad de memoria sería distinta y tendría que ver lo que soporta la placa, si admite 16 o 32, con lo cual podría buscar configuraciones con más memoria. El disco duro, mira, esto sí que es interesante, quiero que veáis. Este sería un disco de 1 tera mecánico, como los que hemos estado viendo en clase, pero este de aquí, por ejemplo, SSD, este es un disco de estado sólido. Vais a ver que son un poco distintos, no un poco distintos, sino muy distinto. Veis el aspecto que tiene, no se parece a los que habíamos visto en clase, que tenían un brazo mecánico que iba leyendo sobre un disco. ¿Vale? Estos son mucho más caros, 169 frente a este de aquí vale 46 y tiene 1 tera de capacidad, y este 4 veces menos capacidad y es más de 4 veces más caro, ¿vale? Pero está claro que estos son mucho más rápidos y funcionan mejor. Bueno, y sería eso, ir viendo los componentes que necesito. Aquí la caja también es importante, en función del tamaño de la placa base pues podré coger una caja u otra. Si veis este de aquí, que es la más cara, pues claro, es que también tiene aquí una ventanita que la hace más chula, ¿vale? Algunos, pues como si estuvieras viendo aquí por dentro los componentes y las luces que se encienden, pero si nos apañamos con una más barata, pues adelante. ¿Vale? Y otra serie de componentes. Lo bueno, ya os digo, que aquí al seleccionar la configuración base, el resto de componentes en principio que escojamos aquí van a ser compatibles con esa configuración. Y nada, una vez que tuviera ya seleccionados todos los componentes y los vaya añadiendo a la configuración, pues al final iría a mi cesta de la compra y vería ahí a ver qué es lo que tengo. ¿Vale? Esto lo puedo guardar para apuntar los datos, que ya veremos cómo voy a trabajar con ellos más tarde.